Ahí está. ¿Cómo andan ustedes? Todo bien. Bien, bien. Bien. Buenísimo. Bueno, vamos a alargar. Hoy es una clase intensa en contenido. Bueno, ahí está. A ver. ¿Ahí se ve bien? Sí. Vamos a arrancar entonces con la clase de hoy. No sé si tienen dudas, preguntas de los temas anteriores antes de arrancar. No sé si miraron las guías anteriores o los videos. Si no, ya arrancamos. Igual después se puede volver, no sobre los temas. ¿Qué ponen ahí? No, hasta ahora no. Bueno, muy bien, mejor así. O entendieron todo o no leyeron. Pueden ser las dos. Bueno, vamos a arrancar entonces con costo de producción. Vamos a arrancar con algunas preguntas. Se pueden hacer o nos podemos hacer antes de empezar. Algunas se la han hecho, algunas no, y vamos a tratar de ir, en la medida de lo posible, ir contestándola a las preguntas, ¿sí? En parte, con este tema. Este es un tema bastante troncal, van a ver, que algo les comenté la vez pasada, porque te va a sentar las bases de cuestiones básicas que se van a ir enganchando con otros contenidos posteriores un poco más aplicados, algunos teóricos, otros prácticos, pero que necesitan que esto lo manejen con cierta soltura, ¿sí? De aquí en adelante para el resto de todo lo que tiene que ver con economía. Por eso es importante. Hay algunas preguntas que vamos a tratar de responder el día de hoy. Una es: ¿qué es una explotación agropecuaria? Palabreja que la van a escuchar hasta el hartazgo en esta cursada, pero en el resto de la carrera. Y después hay preguntas más terrenales. Si uno que tiene que ver también con cuestiones que van desde temas macroeconómicos, que es una pregunta: ¿cómo puedo explicar el proceso de concentración económica, por ejemplo? No lo vamos a resolver hoy, pero vamos a dejar picando la pelota. Desde eso hasta saber o poder estimar a qué precio puedo vender mis productos, ¿sí? Dulces, conservas, maíz, tomates, lo que fuera. Y después otras preguntas que ustedes seguramente se van a hacer o se han hecho, y es, por ejemplo, si mi actividad económica está, entre muchas comillas, está funcionando bien. Bueno, entonces ahí la pregunta es: ¿qué es funcionar bien en microeconomía? Una de las cuestiones que vamos a tratar de responder. Y también vamos a tratar de aportar algunas cuestiones vinculadas a qué herramientas son útiles para saber, para poder medir esto de si la actividad va bien, va mal, bueno, sin entrar en categorías morales, o si vamos en el rumbo correcto, si quieren. Pero bueno, esas cuestiones son varias de las preguntas que uno podría hacerse, ¿sí? A ver, acá está. Entonces, gran parte de todo esto se responde a partir de la pregunta básica de ¿qué son los costos de producción? ¿Qué es un costo de producción? Un costo de producción podríamos definirlo de manera formal, como las inmovilizaciones o asignaciones de capital necesarias para garantizar la continuidad de una actividad productiva. ¿Sí? Es todo el capital o aquellas inmovilizaciones de capital que tenemos que hacer para continuar una actividad productiva o económica. El trabajar con los costos de producción nos va a permitir determinar lo que se llaman las medidas de resultado, ¿sí? Que nos van a dar indicios para definir el qué producir, cómo y cuánto producir, ¿sí? Es una suerte de herramientas, de brújulas para ayudarnos a trazar los caminos futuros o eventualmente estudiar lo que ha pasado
ya sea con nuestro establecimiento o lo que ha pasado a un nivel más macro. ¿Sí? Si alguna o alguno tiene alguna duda, cosa que no le queda clara, por favor, abra el micrófono y me interrumpe. La unidad de análisis que vamos a trabajar, que se suele trabajar, es el de explotación agropecuaria. ¿Sí? Bueno, vamos a ver entonces qué es una explotación agropecuaria. La sigla es EAP. Van a ver esto en todos los censos, en los datos que trabajamos, etc. La unidad esta, la EAP, se mide en superficie, en hectáreas. A ver, alguien había... Perdón. No, fui yo que Lo escribí. escribe. Ah, está Claro. bien. Pasa que como tengo la cosa Lo abierta en dicho lo escribe en grande... caso de que no tenga Ah, micrófono. está bien, listo, dale, hagamos eso. Si no tiene micrófono lo escribe o vos, Roger, o Seba Sí, me chiflan. O si es alguna respuesta, pueden directamente respondan ustedes, no hay ningún problema. Dale. dale. Joya. Bueno, les decía entonces, la EAP es una unidad de análisis que se mide solo en superficie. ¿Y qué es una EAP? Una EAP es una superficie que tiene una unidad del tipo administrativo, técnico y económico. ¿Qué significa eso? Que comparte una misma dirección, es decir, quien toma las decisiones, que hacen un uso común de elementos de trabajo y un uso común de la mano de obra directa. Recapitulando, una EAP es una superficie, o mejor dicho, un conjunto de parcelas, de lotes, más que de lotes, de parcelas, que pueden estar, ya estoy avanzando en lo que es una definición censal de eso. Es un conjunto de parcelas que pueden ser contiguos o no, es decir, estar uno al lado de otro o no, pero que comparten la dirección, es decir, quién toma las direcciones y diría quién asume los riesgos, que hacen un uso común de los elementos de trabajo, es decir, que comparten herramientas, tractores, etcétera, y hacen un uso común de la mano de obra directa, es decir, de las personas que trabajan. Entonces, esas lotes o parcelas comparten las personas que trabajan. Esto es que es independiente además de la forma jurídica, es decir, puede ser una empresa, una sociedad anónima, una SRL, una persona física, es decir, un productor, una comunidad indígena, no importa eso. Lo importante son estos tres elementos previos. La otra cuestión es que tiene una dirección única, ¿sí? Y que produce, y esto también es una cuestión censal, se considera establecimiento agropecuario todo aquel que produce para el mercado en cualquier tipo de proporción, ¿sí? Al menos una parte de lo que produce se canaliza al mercado, es decir, no es todo para autoconsumo. Les iba a decir además, bueno, un ejemplo, por ejemplo, una misma persona o una empresa puede tener muchas EAPs, muchas explotaciones. Puede tener una explotación en Saladillo, Buenos Aires, otra en Anta, en Salta y otra en Patagonia. Puede tener muchas EAPs. La cuestión es que vamos a considerar que son EAPs diferentes porque no cumplen estos tres requisitos. No comparten, pueden tener la misma unidad de dirección, pónganle que contratan a una administradora, hay muchas empresas que se dedican a administración de campos, pero lo que no van a compartir son seguramente los elementos de trabajo ni las manos de obra. Pueden tener empleados en cada zona, con lo cual son diferentes EAPs. Hay otra cuestión que es importante, que es esta diferencia entre parcela censal y catastral. Para el censo, el más reciente es el 2018, para el censo, que se censaron acá tantos millones de hectáreas en tantos terrenos, fíjense, hay una diferencia entre los que llaman terrenos y explotaciones agropecuarias. 594.000 terrenos y 250.000 EAPs, con 480.000 parcelas. ¿Qué significa todo esto? Que las parcelas, ¿sí?, son superficies, terrenos, o mejor dicho, predios, ¿sí?, que están con cierta delimitación. Ahora vamos a ver en la próxima filmina que una misma explotación puede tener una o varias parcelas, ¿sí?, y que las parcelas censales, además, consideran estas cuestiones que vimos antes de dirección única para el mercado, que tienen que tener una superficie mínima de 500 metros cuadrados
Y después tienen otros sistemas que no nos vamos a meter demasiado en lo que se llaman parcelas censales, que son formas de delimitar las superficies. Que no es lo mismo que las parcelas catastrales. Las parcelas catastrales son aquellas delimitaciones fiscales, o más que fiscales, sí, que hace el Estado para delimitar los predios, ¿sí? Para delimitar los alcances de las propiedades. Acá hay un detalle, un zoom de una parcela o de un pedacito del mapa catastral de Santa Fe, que es online, si no en cada provincia están estos planos, y fíjense que tienen un código. Cada código se identifica con una parcela catastral. Ahora, un mismo... Perdón, ¿qué dijiste? ¿Cómo era la definición? O sea, ¿es una delimitación estatal? Sí, de fiscal. Es la forma que se utiliza para delimitar el fisco el alcance de las propiedades. Ahora, un mismo establecimiento, un predio, ¿sí? Un establecimiento productivo, agropecuario, que puede tener un dueño o una dueña, persona física o jurídica, puede estar compuesto por varias parcelas catastrales. ¿Cómo es? Si no sé si a alguno le llega... Tiene predios rurales, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, le llega el inmobiliario rural que dice el nombre de ustedes, ¿sí? Pongan en mi caso Francisco Pecio, y dice parcela, o sea, para la parcela tal, parcela, póngale acá, 1621, EP14, parcela 1621, P15, y una al lado de otra. Entonces, eso es todo por ahí, yo tengo el dueño, soy dueño de esas dos cosas, me llegan una misma boleta cada una de esas parcelas catastrales, ¿sí? Y que tienen una parcela, si tiene algún camino o algún arroyo, alguna vía, cambia de parcela catastral. Pero un campo, bajo mi propiedad, puedo tener varias parcelas, ¿sí? Que pueden ser o no de la misma EAP, dependiendo si comparten actividad o si comparten esto del uso de la mano de obra y del equipamiento, ¿sí? Póngale que puedo tener un campo de mi propiedad, uno al lado de otro. Uno se dedica a agricultura y otro a ganadería y no comparten ni maquinaria ni personal en común. Son dos apps diferentes. Francisco, ¿Sí? acá una compañera te pregunta, o sea, una EAT puede estar formada por varias parcelas catastrales. Exactamente. Solo una censal. Sí. Sí. La censal tiene esos afectos de los censos, básicamente, pero que es la forma en que se construye la información estadística nacional y provinciales, ¿sí? Por eso son importantes. Y también se utiliza en parte el concepto de app a partir de los datos o de la construcción censal, porque aparte, uno de los laburos importantes del INDEC en este caso no es solamente el laburo estadístico que hacen de la información en sí, sino de la construcción teórica y metodológica que tiene atrás. En los censos o en la información estadística no es simplemente lo importante el dato, sino la teoría por detrás. Y eso es parte del laburo que hace el INDEC. Pero fíjense, a ver, esperen que... Acá está. Una consulta. ¿Cuál es Sí. la diferencia entonces de parcela censal? Parcelas censales son delimitaciones que se hacen a los fines de la construcción de los censos, de los relevamientos censales. Son esas, las parcelas censales, que se construyen a partir de estas delimitaciones eventualmente, de unidad de dirección, uso común de elemento de trabajo, uso común de mano de obra, ¿Sí? Genial, gracias. De nada. Vamos a ver alguna cuestión. Bueno, antes que esto me quedó ahí chueco. Fíjense, esto no es de Argentina siquiera, pero era interesante. Este es un clásico ejemplo de un mapa catastral. Uno va a los municipios, aunque en Argentina es potestad de las provincias, pero los municipios suelen administrarlo. Es un mapa catastral. ¿Sí? Uno mira y ve, fíjense que tiene esos cuadraditos con numeritos, son cada una de las parcelas catastrales. ¿Sí? Que pueden tener cada uno un dueño diferente o una misma persona diferentes. Fíjense que uno podría tener una misma explotación, lo que está delimitado en rojo podría ser una misma establecimiento. Son lotes contiguos o no, ¿sí? Pero que comparten una unidad de manejo. Ahora, vamos a ver entonces
algunas aclaraciones sobre cómo se imputan las superficies cuando uno calcula una EAP. Una Una consulta, sí, perdón, porque antes no había escuchado bien por la pregunta de la compañera, entonces la EAP está formada por varias parcelas catastrales, pero la censal es una sola, digamos, con los fines del censo es todo puede, uno, digamos. puede que sí o puede que no. Para no. Si quieren, déjenlo ahí al nivel de complejidad que les vamos a exigir. De hecho, en el CED hay una pequeña ficha de 2, 3 carillas que explica un poco eso, y ahí queda, digamos, a los fines prácticos de lo que vamos a ver en la cursada, en lo que es lo referido a la parcela censal, sí, ténganlo en cuenta que si saben qué es la que se utiliza para los relevamientos censales, nacionales o provinciales, que no necesariamente, que no coincide con los catastrales. Si manejan eso, ya está, digamos, es el nivel de complejidad que les vamos a exigir vinculado a la cuestión de catastros, parcelas censales, etc. Sí es importante lo que vamos a ver ahora en esta filmina, iba a decir, muestro ahí la hilacha. Pero lo que se puede ver en esta filmina es una cosa que sí es importante a la hora de hacer las estimaciones de la EAP. Porque fíjense, ¿cuál es la superficie de una EAP? Dijimos que comparte unidad de manejo, unidad de mano de obra, unidad de equipamiento. Ahora, puede ser, esto es sobre cómo imputamos superficie, puede ser una o más parcelas, ¿sí? Es decir, parcelas que pueden ser catastrales o pueden ser lotes, si quieren llamarlos. Pueden ser contiguas o no, es decir, pueden ser 2 lotes que estén uno al lado de otro divididos por un alambrado, o pueden estar divididos por una ruta, o puede estar a 5 kilómetros uno de otro. ¿Qué es lo que hace que sea una EAP? Que comparten unidad de manejo, comparten la mano de obra, usan las mismas personas y usan equipamiento en común. ¿Qué cosas no incluimos? La superficie propia arrendada por terceros. Es decir, si yo tengo un lote que es mío, pero se lo alquilo a un tercero, no lo considero dentro de mi app. Sigue siendo mi propiedad, a mí me llega el inmobiliario. ¿Sí? Ahí tenemos una cuestión de la parcela catastral o no catastral. A los hechos de la EAP no forma parte de mi explotación. ¿Por qué? Porque lo maneja un tercero. Ahora, si yo alquilo un pedazo de un lote o un predio a un tercero, se lo alquilo a otra persona, eso forma parte de mi app, ¿sí? Superficie arrendada. Por eso es independiente de la forma jurídica y de la forma de tenencia, ¿sí? Puede ser alquilado a un tercero, pero mi tierra, si yo soy propietario y se lo cedo a un tercero, yo no estoy conduciendo esa EAP, no está bajo mi órbita. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? ¿Hasta acá Sí. estamos? Bien. Porque después ese sí es un tema sobre el cual en los ejercicios vamos a ir y venir bastantes veces, y en la realidad, de hecho, el tema de la forma de tenencia es importante, y es importante a la hora de analizar las EAPs. ¿Sí? Uno puede ver que se modifican. ¿Se acuerdan cuando vimos en las clases anteriores que hubo un proceso de concentración en la Tierra que había del 88 en adelante? Se achicó la cantidad de explotaciones y aumentó la superficie media. Bueno, eso no necesariamente se dio con el cambio en la propiedad, no es que tienen menos dueños, sino que lo que cambia es quién dirige la EAP. La concentración se da a nivel de EAP, no necesariamente en la propiedad de los bienes, ¿sí? Más alquiler, básicamente. Ahora, hasta acá estamos. Cuando uno va a ponerse a realizar análisis económicos, hay 2 perspectivas de análisis, ¿sí? 2 metodologías. Una que se llama un análisis o metodología estática o análisis de stock, y la otra que se llama un análisis dinámico o de flujo. Para lo que nosotros vamos a trabajar en costos de producción, vamos a trabajar con análisis de stock, que ahora voy a explicar qué es.
Cuando uno trabaja con evaluaciones financieras, uno trabaja con análisis dinámica. Es lo que vamos a ver en la segunda parte de la cursada. ¿En qué consiste un análisis estático? Consiste en considerar que nuestra explotación agropecuaria no es más que una dotación promedio de tierra y capital. O para llevar adelante esa actividad nosotros necesitamos una dotación media de tierra y capital. ¿Sí? Por lo general se lo considera a lo largo de un año. Es la dotación media de capital que necesito inmovilizar a lo largo de un año. Para eso entonces incluimos todas las inmovilizaciones de capital en un momento determinado o como promedio durante el año. Ahí hay algo interesante, que es que el tiempo no es importante cuando hacemos un análisis estático. ¿Qué significa que el tiempo no es importante? Que no aparece en ningún momento la variable n en alguna fórmula o en alguna ecuación, con lo cual el tiempo no tiene una importancia económica. ¿Sí? Nosotros trabajamos con dotaciones medias a lo largo de un año y la variable temporal no es importante. Es lo que vamos a usar en costos de producción. Y son dotaciones medias, esto es importante, promedio. Cuando uno hace un análisis de flujos, por lo general, los periodos analizados son más de un año, son varios años. Y allí pasa a ser importante el tiempo. El tiempo pasa a jugar un rol fundamental, que vamos a ver que aparece en varias ecuaciones, en una ecuación en particular. Y entonces pasa a ser importante los momentos. El momento, cuando se producen los ingresos o los egresos de capital en el periodo X analizado. ¿Sí? Y es lo que se va a hacer, o lo que se utiliza en las evaluaciones financieras privadas. ¿Podrías repetir, perdón, lo del stock? La verdad que no entendí. ¿Qué significa? Que nosotros si necesitamos para llevar adelante una actividad, necesitamos o nos interesa ver cuál es la dotación, el stock medio de tierra y capital. ¿Qué significa eso? Para llevar adelante, por ejemplo, la explotación que queremos analizar, necesitamos 500 hectáreas, X cantidad de capital bajo capital circulante y X cantidad de capital como capital de explotación fijo. Ahora en un rato vamos a ver qué es eso. Entonces yo voy a considerar que para llevar adelante esa actividad yo necesito o tengo disponible esa cantidad de capital y de tierra. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a hacer las estimaciones en base a ese stock de tierra y capital. ¿Sí? X cantidad, eso es cuando es un stock, es una X cantidad de tierra y de capital. Ahí hay una cuestión, más o menos quedó la respuesta. Sí, gracias. Bien, no, bárbaro. Cuando uno se pone a hacer análisis de costos, en realidad no existe un solo tipo de costo, un solo objetivo, un solo análisis, sino que existen diferentes costos para diferentes usos. ¿Sí? Y eso tiene que ver con las preguntas que nos hacemos y las respuestas que estamos buscando. Es decir, para determinadas preguntas que nos podemos hacer, tenemos diferentes formas de construir las respuestas. ¿Sí? Lo importante es saber qué responder en función de la pregunta. Hay algunas personas que saben responder siempre lo mismo, independientemente de la pregunta, lo cual puede parecer un tanto loquillo, pero que en la economía es bastante frecuente. ¿A qué hago referencia? La primera cuestión tiene que ver con los plazos. ¿Qué es el corto y el largo plazo en los análisis económicos? O dicho de otra manera, ¿qué elemento, qué factor define los plazos en el análisis económico? ¿Qué es corto y qué es largo plazo? Esto lo han visto en economía política. ¿El dinero que circula? No. Hay algunas cantidades de insumos, hay algunos tipos de insumos que son fijos y otros variables, según... Ahí va. ¿Y cómo sería en el corto y en el largo plazo? ¿Cómo sería esto de los fijos y los variables? ¿Qué es un costo fijo y qué es un costo variable? Partamos de ahí. ¿Alguien se acuerda?
Agustina ahí aportó en el chat también las variables, en su respuesta dice, las variables. En el largo no hay costos variables, pregunta. O sea, no hay fijos. Exacto. Perdón. Bien, bueno, bien, es un buen camino. En el largo plazo, todos los costos son variables. Ahí va. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿qué es un costo fijo y un costo variable? El costo fijo es el que, como el que queda fijo, por ejemplo, o sea, que no varía en cuanto al nivel de producción, digamos. Exacto. ¿Y el variable? El que sí varía, por ejemplo, la mano de Exactamente. obra o los insumos. En Natalia realidad, acá en el chat aporta también algo, no ¿y sé qué si dice? lo pudieron ver, que dice, el costo variable es el necesario para producir. No sé qué opinan de eso. El costo variable. Ambos son necesarios para producir, ¿no? Exacto, sí, ambos son. La diferencia es, como bien dijeron ahí, tiene que ver más con los costos fijos, son aquellos que no varían en función de tu nivel de producción. Eso es un costo fijo. Producís 100, producís 500, no se modifica. Costo variable es aquel que se modifica en función de tu rendimiento, por ejemplo. Ahora, esos son costos fijos y variables. Y los plazos tienen que ver con la presencia o no, o la ausencia de costos fijos, costos variables. En el corto plazo tenemos costos fijos y costos variables. En el largo plazo, todos los costos son variables. ¿Sí? Entonces, dependiendo, o al menos en el corto plazo, el rango sería que, el umbral sería que al menos uno de los costos es variable, como uno de los extremos, y el otro extremo del segmento es que al menos uno de los factores de producción es fijo. ¿Sí? Ese es todo el rango de corto plazo, mientras que el largo plazo es todos los factores de producción son variables. Y entonces ahí tiene que ver con los costos para diferentes usos y lo que se llama un análisis de corto plazo. ¿Para qué nos sirve un análisis de corto plazo? En principio tenemos instrumentos que nos permiten seleccionar las mejores actividades. ¿Sí? Vamos a ver un instrumento que es el margen bruto, que nos permite seleccionar actividades. Es decir, pónganle, tenemos que empezar la temporada, ahora primavera, verano. Para no hacer siempre el ejemplo de trigo, soja, vamos a hacer algo hortícola. ¿Qué vamos a hacer? ¿Pimiento, lechuga o tomate? Bueno, hacemos un margen bruto y seleccionamos la mejor actividad. ¿Cuál es el criterio de selección de la mejor actividad de acuerdo a esa herramienta? En el caso del margen bruto, ahora vamos a volver después al margen bruto con más detalle, es aquella actividad o aquel planteo que maximiza los beneficios. Aquella actividad que maximiza beneficios sería, en principio, la que seleccionaría. Estos análisis son los que no se utilizan generalmente en lo que es administración de establecimientos. ¿Sí? Y hay dos cuestiones. Una es que, en el caso del margen bruto y de los análisis de corto plazo, solo tienen en cuenta los costos directos. ¿Qué es un costo directo? ¿Alguien sabe? ¿Qué es un costo directo? Son los que solo existen cuando se realiza la actividad. Exacto, perfecto. Son todos aquellos costos atribuibles a una actividad determinada. Una buena forma, un buen criterio para saber rápidamente si un costo es directo o no, porque no hay una receta de qué es directo, qué es indirecto. Una de las formas más sencillas es pensar si yo no hago esa actividad, el costo desaparece o no. Si desaparece es directo, si no desaparece es indirecto. Y a partir de eso, los análisis de corto plazo me permiten seleccionar las mejores actividades o hacer una administración de corto plazo de las actividades más convenientes, pero no me dan idea de la situación general de mi explotación agropecuaria o de la proyección futura de la misma. ¿Sí? Me dan idea de cuál es lo más conveniente como actividad, pero no de el panorama general de la explotación.
Y entonces acá, muy bien, tenemos costos directos que se atribuyen a una actividad determinada, por ejemplo, semillas en la agricultura, vacunas para animales, alimento balanceado, etc. Y después tenemos los costos indirectos, que a veces se los suele denominar también como gastos de estructura, ¿sí? Que son los impuestos, gastos de mantenimiento. Ahí después aparecen lo que les decía, esto que no hay una receta, hay ciertas zonas grises. Por ejemplo, los salarios. Si uno tiene personal permanente, es probable que sea indirecto eso. Uno después puede asignarle mayor o menor dedicación a cada una de las actividades, pero lo vamos a tener que pagar ese salario, hagamos soja, hagamos maíz o hagamos codornices, no importa, ¿sí? Pero lo tenemos porque tenemos que pagar sus salarios. Ahora, si yo tomo personal temporario o pago algunas actividades puntuales, esa es otra cosa. ¿Sí? Hasta acá venimos. Luego, para realizar, nosotros lo que nos vamos a centrar son en lo que se llaman análisis económicos. Lo que parte de lo que nos interesa es construir estas medidas de resultados, estos indicadores económicos, que nos dan una idea del resultado global del establecimiento, una idea del estado general y los posibles rumbos o futuros alternativos, si se quiere, de nuestro establecimiento. Pero no es un análisis contable. Si bien puede tener algunos puntos en común, nosotros no hacemos análisis contable. Para eso están las y los contadores, ¿sí? Que también hacen su trabajo. Nosotros no nos vamos a centrar en eso. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder tomar lo que se llaman decisiones estructurales, es decir, poder modificar en el largo plazo, cuando todos los factores son variables, la estructura de la explotación. No hacemos referencia a la temporalidad, esto no es 1 año, 2 años, sino cuándo podemos convertir los costos fijos en variables. ¿Hasta acá estamos? Sí, por ahora sí. Bien, bárbaro. Y entonces vamos a ver otra forma de clasificar los costos. Una de las formas es clasificarlos a través de lo que llamamos costos explícitos o implícitos. ¿Qué son los costos explícitos? Se los llama también costos objetivos o contables. ¿Por qué? Porque son determinaciones de bienes que se pueden medir, en los cuales conocemos el precio y que el resultado final es independiente de quién realiza el análisis. Lo realizan ustedes, lo realizo yo, a todos nos da igual. Ahora vamos a ver después cada uno de los componentes, pero en principio, si saben que los costos explícitos son los gastos más las depreciaciones, por estos 20 próximos minutos me doy por satisfecho. Por otra parte, tenemos otro tipo de costos que se los llaman subjetivos, costos implícitos, subjetivos o imputados. Que, como su nombre dice, son subjetivos, dependen. No hay una. A ver, los gastos y las depreciaciones, como son objetivos, no digo que sea fácil calcularlo, por ahí sí, pero son relativamente procedimiento. Es decir, los gastos me pongo con todas las compras, me pongo con los precios, a precios instantáneos. Llevará el rato de hacerlo, pero lo hacemos cualquiera de nosotros, a nosotras, y llegamos a lo mismo. Las depreciaciones, de hecho en el librito, si se fijan al final, o en cualquier página, hay tablas de cuota de depreciación anual o vida útil total por tipo de bien. O sea que eso lo hacemos todos iguales. Ahora, los costos implícitos, ya cambia la cosa. Y se vuelve un poco más cristalosa, no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque no hay un manual. Uno puede tener ciertos criterios comunes que se van construyendo y que, si quiere, son acuerdos generales entre economistas, entre bueyes no hay cornada, digamos, hay ciertos criterios comunes, pero no hay un libro que diga que esto se hace de una manera u otra. En el sentido de que los costos implícitos van a depender de quién realiza el análisis, sobre qué explotación se está realizando el análisis y en qué momento particular estoy haciendo el análisis. No es lo mismo hacerlo 2020, plena pandemia, que en el 2008 o 2009 o
de un año para otro o en el 91. Para un mismo sujeto, para una misma explotación, va cambiando todo eso. ¿Por qué? Porque los costos implícitos se los llama también, o implican, mejor dicho, a los costos de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? ¿Por ahí alguien que la haya recursado o alguien que se dé maña? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué significa? El costo que tendría, o sea, por ejemplo, si vos tenés un establecimiento o un terreno y lo usás para algo, o sea, a ver cómo decirlo, la actividad que podrías hacer en vez de la que haces, como que algo así, algo así era la definición, no sé cómo decirlo, pero Algo así, no, pero bien. Va bien rumbeada la cosa. como lo que vos perdés de alguna manera, el costo que tiene hacer la actividad que elegiste en vez de hacer otra. Exactamente, es el costo de las decisiones finalmente. Es decir, yo tengo, pónganle dos opciones, A y B. Yo puedo elegir la A o la B, ¿sí? Si yo elijo la A, le voy a pedir a la opción A que genere beneficios al menos en el mismo nivel que la B, ¿sí? Si yo elijo la A, voy a pedirle que el costo de oportunidad es lo que me ganaría con el B, entonces le voy a pedir eso. Cuando yo tomo la decisión A, eventualmente para mí es un costo subjetivo el no ganar lo que ganaría en B. Ejemplo, más a pie, que alguno que ya haya cursado conmigo, alguna, ya por ahí lo repetí, pero me parece que clarifica. Yo tengo dos opciones, o me voy a trabajar al negocio con mis viejos o al campo, ¿sí? O lo que fuera, o me voy a trabajar de empleado asalariado, ¿sí? ¿Trabajo en mi campo o me voy a trabajar en la municipalidad? Póngale que en la municipalidad me pagan, no sé, 50.000 por mes. ¿Cuánto le pediría ganar de manera, porque no me van a pagar un salario, pues no voy a estar en relación de dependencia, pero cuánto debería ganar de un sueldo equivalente si yo trabajara con mis viejos? ¿Qué les parece? ¿Cuánto tendría que ganar al menos? Los 50.000. Exactamente, ese es mi costo de oportunidad. Un costo de oportunidad se llama un salario equivalente, un jornal equivalente de 50.000. Si yo hago la cuenta a fin de mes y me queda un saldo de 15.000 trabajando con mi familia y un tiempito lo pienso y después digo, y mirá, la verdad, en el largo plazo yo voy a verme fuertemente tentado a irme a trabajar ahí a la municipalidad, pónganle, o en algún negocio o algo, y entonces no voy a laburar de eso. Entonces, no voy a estar, ¿por qué? Porque mi actividad no está cubriendo ese costo de oportunidad equivalente. ¿Entienden ese concepto? O pónganle que yo podría, vamos con términos más financieros, tengo 1.000 pesos, bueno, no es nada 1.000 pesos, pero pónganle, o lo pongo y compro insumos, compro semillas de tomate o lo pongo en el banco. Compro Bitcoin, no sé, alguna historia de esas. No importa. El tema, o sea, no importa el activo financiero, lo importante es que yo le voy a pedir a todos los insumos que compré para el tomate que terminen generando un beneficio similar a ¿qué? A lo que hubiese ganado si ponía la plata a trabajar en un plazo fijo, póngale, ¿sí? Entonces eso es el costo de oportunidad. ¿Hasta ahí estamos? Es un hecho conceptual, no es que yo voy a ir a pagarlo a algún lugar, no voy a ir al banco o alguien me va a venir a cobrar que no hice la opción B en vez de la A o viceversa, sino que es un costo implícito, un costo que el costo por no haber tomado una opción alternativa, o al menos mi opción alternativa, mi opción que tomé debe generar beneficios equivalentes a la mejor opción alternativa. ¿Hasta ahí estamos? A mí me pierde en cómo elegís la opción alternativa, porque va a diferenciar el costo también. Esa es una de las grandes cuestiones. No sé quién. A ver. María José, acá. Ay, María José, ahí te vi. Ahí vi la letra M, pero te escuché. María José, diste uno de los temas. Voy a decir en el clavo, uno de los temas sensibles. De eso dejémoslo ahora colgado con alfileres porque después vamos a explayarnos un poco más, que tiene que ver cómo elegimos
cómo se materializan esos costos de oportunidad y que en este caso generalmente vamos a trabajar con porcentajes, tasa de interés y qué tasa de interés elegimos y qué criterio usamos. Sobre eso no hay es esto que te decía, no hay un libro que uno encuentre en las soluciones, sino que hay mucho de criterios, de oficio, te diría de oficio, de criterio, de lectura y de sentido común. Lamento no ser preciso en eso, pero no hay precisión. Desgraciadamente no hay. Después ahora vamos a ver qué criterios podemos tomar para ayudarnos a construir eso, pero no, es subjetivo. Bien, perfecto. Gracias. Es eso. La pregunta es esa. Por ejemplo, si yo tengo que calcular el costo de oportunidad de unos campesinos comuneros, de campos comunes, de cabras en el norte de Neuquén. A esos campesinos, ¿les voy a meter la tasa de interés LIBOR de Inglaterra o la tasa de descuento bancario del francés? Y no sé, me parece que es probable que no tengan ni cuenta. Entonces yo no sé si esa es su alternativa real. O comprar Bitcoin, pongan. Y no lo veo. ¿Sí? Entonces, ahí hay una cuestión compleja que tiene que ver qué criterio usás dependiendo para el sujeto económico. Y en el momento histórico. Perfecto. Pero vamos a volver, pero es una muy buena pregunta que uno puede hacerse. Ahora, lo que vamos a hacer, esta clase igual nos va a llevar seguramente clase y media, 2 clases. Es larga. La primera cuestión que tenemos que hacer para construir nuestro análisis de costo de producción es construir lo que llamamos nuestra cuenta capital. Es decir, nosotros queremos conocer cuál es el capital que disponemos. ¿Se acuerdan que dijimos que era todo el stock de capital necesario para llevar adelante la actividad? Bueno, ¿cuál es ese stock? Eso es la cuenta capital. ¿Qué es el capital agrario? Son todos aquellos bienes duraderos que nos permiten producir bienes de consumo. Eso es un poco la definición del manual. Pero lo importante ahí, de los bienes duraderos que permiten producir bienes de consumo, es construir nuestra cuenta capital. A partir de la construcción de la cuenta capital podemos saber de qué capital estamos disponiendo. ¿Sí? Y para ello vamos a ver cómo, y esto sí es... Esto van a tener que estudiarlo, practicando, y después ya se lo van a saber mecánicamente. Cuando uno analiza, a ver, ahí está, me estaba tapando lo de una visita. Cuando uno analiza nuestra cuenta capital, y tenemos que clasificar el capital agrario, tenemos 2 grandes categorías, capital fundiario y capital de explotación. Ahora vamos a ver qué es cada cosa. Capital fundiario es el fundo, es la tierra y todo lo que está clavado y plantado sobre ella. Ahora vemos una filmina específica. Mientras que el capital de explotación es todo aquello que se agrega al fondo para llevar adelante las actividades productivas. Y a su vez tenemos en el capital de explotación fijo y circulante. Ahora vamos a ver qué es cada uno. ¿Cómo dijiste la...? Ah, está bien. Ahora lo vemos, si quieren, en detalle. Vamos a verlo con pelos y señales porque es importante todo esto. ¿Qué es el capital fundiario? Es el fondo, o dicho en buen romance, es la tierra libre de mejoras y es todo aquello que está clavado y plantado sobre ella. Es la tierra libre de mejoras y todo lo que está clavado y plantado. Ahora, si uno tiene que separar un poco más el fundiario, tenemos la tierra libre de mejoras y después tenemos las mejoras. Y tenemos 2 tipos de mejoras. Mejoras extraordinarias y mejoras ordinarias. ¿Qué son las mejoras extraordinarias? Son todas aquellas cosas que están clavadas y o plantadas en el suelo y una vez que se realizan, no se puede diferenciar esta mejora de la tierra. Y que por lo general le agregan valor a la tierra libre de mejoras. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo impactan en la vida útil, qué gastos tienen, etc. ¿Cuáles son los ejemplos?
La nivelación de terreno. Las curvas de nivel. ¿Saben qué es una curva de nivel? No. No. Cuando uno tiene predios, más que nada cuando hace agricultura, ¿no? Y uno tiene predios con una X cantidad de pendiente, ¿sí? La recomendación técnica siempre es, para no perder el suelo y no haya erosión, es hacer lo que se llaman curvas de nivel. Es decir, es hacer ciertas labores que permitan disminuir la pendiente total. Más de X porcentaje, 1.5, algo así de pendiente, uno tiene que hacer curvas de nivel. Es decir, hacer siguiendo la pendiente y hace contrapendiente, va como nivelándolo. Entonces van a quedar, en los casos extremos, las terrazas. No sé si han visto alguna vez las fotos de las terrazas de Perú, de los incas. Esas son terrazas, por ejemplo. Bueno, esas son mejoras extraordinarias. Otros ejemplos son las acequias y canales. En zonas, no sé si alguno ha ido alguna vez a Mendoza o San Juan. Sí. Sí, Bueno, yo soy de bien. Mendoza, ¿De qué zona? Luján de Cuyo. Ah, mira. Yo tengo mi familia en Alvear. Todos alveares. Así que, por ejemplo, veamos el ejemplo mendocino. La tierra. A ver, ¿qué necesitas para producir en Mendoza, en lugares de oasis? Tierra y qué otra cosa. Agua. Agua, exactamente. El agua es vida y es esencial. Entonces, si yo tengo el sistema de acequias y de canales, la tierra aumenta muchísimo el valor porque la puedo hacer para usos agrícolas, y no es ganadería de baja intensidad. Con lo cual, una vez que hago una acequia, aumenta el valor de la tierra. Esas acequias se llaman mejoras extraordinarias. Está clavado y plantado, y una vez que la hice no puedo separar dónde está la mejora de la tierra, ¿sí? Después tenemos las mejoras ordinarias. Son todas aquellas cosas que están clavadas y plantadas en el suelo, que tienen una vida útil de más de un año o más de un uso, ¿sí? Pero que por lo general, que tienen una vida útil limitada, es decir, no duran para siempre. ¿Cuáles son los ejemplos? Las pasturas. Las pasturas son cultivos que se hacen de determinadas especies que duran muchos años para que coman los animales. Por ejemplo, la alfalfa. Otro ejemplo son los montes frutales y forestales. 50 años duran, ¿sí? 20 años, 30. Esclavado y plantado dura más de un año, ¿sí? Las perforaciones para sacar agua, los alambrados, las aguadas, las viviendas, galpones y todas las instalaciones que se pongan en mi predio son mejoras ordinarias, ¿sí? Estos son como los criterios, son criterios comunes. ¿Hasta acá venimos? Sí. Sí. Bien, bárbaro. Después tenemos el capital de explotación. ¿Qué es el capital de explotación? Son todas aquellas inmovilizaciones, capital inmovilizado, que tengo que llevar adelante, que le tengo que agregar a mi fondo para poder desarrollar mi actividad productiva. Y ahí podemos separar mi capital de explotación en dos grandes segmentos. Capital de explotación fijo y circulante. ¿Qué es el capital de explotación fijo? Son todos aquellos bienes que tienen una vida útil de más de un año o de más de un uso. Capital de explotación fijo es todo aquel que dura más de un año o más de un uso. Se usa más de una vez. Capital de explotación circulante es todo aquellos bienes que se utilizan una sola vez o tienen una duración menor a un año. ¿Sí? Por ejemplo, un tractor, ¿qué es? Fijo. Fijo. La semilla Circulante. y un pollo parrillero. Circulante. ¿Por qué? Es comida. Sí, porque dura menos de un año y una sola vez lo puedo usar. Salvo que sea el pollo milagroso, generalmente duran una sola vez.
Ahora, una gallina ponedora. Fijo. Fijo. ¿Por qué? Y porque no se te muere en menos de un año, probablemente, y porque te pone varios juegos. Exactamente, por eso. Porque dura más de una sola vez y por lo general, o depende cómo se maneja, puede durar al menos 2 años. ¿Sí? Bueno, entonces, cuando uno separa el fijo, en realidad tenemos dos tipos de fijo, para complicarle más la vida a ustedes. El fijo vivo y el fijo inanimado. ¿Qué es el capital de explotación fijo vivo? Son todos aquellos bienes de capital que están vivos. No es muy imaginativa la definición, es todo aquello que posee vida y que dura más de un año un acto productivo. Y ahí podemos separar en categorías, y son importantes la separación en categorías, porque pueden llegar a tener diferente impacto en nuestros costos de producción. Tenemos animales de renta. ¿Qué son? Son todos los animales que los utilizamos para generar algún tipo de producto mercantil, alguna mercancía, ya sea su carne o algún elemento que producen, que generan, ya sea leche, pelos, fibras, lana, etc. ¿Sí? Acuérdense, vida útil más de un año, más de un uso. Esos son animales de renta. Su objetivo es generar alguna mercancía. Después tenemos los animales de trabajo, que son animales que se usan para llevar adelante distintas tareas en el quehacer productivo. Caballos de tiro o de trabajo, bueyes de tiro, animales de carga, burros, etc. ¿Sí? Animales de trabajo. Después tenemos reproductores. ¿Cuál es la función de un reproductor? Reproducir. No hay mucha ciencia en esa definición. Ahora, ¿qué es importante? Y de vuelta, acá no es que hay un manual que se aplica en todos los casos. ¿Por qué? Porque algo que es importante al realizar el análisis es evaluar para cada una de estas categorías si los animales son de reposición interna o externa. ¿Qué significa eso? Todos los seres vivos, los bichos, más allá de los individuos, sino de los rodeos, tienen una vida útil limitada. Duran más de un año, pero no tienen una duración infinita. ¿Sí? Entonces, hay que reponerlos. A medida que van poniéndose viejos y ya no van a cumplir la función para la cual se están ahí, se tienen que reponer. Ahora, lo que va a cambiar es, y cambia bastante, si son de reposición interna o externa. Reposición interna significa que de mis crías yo separo una porción que la voy a usar para reponer a los animales más viejos. Por ejemplo, las vacas de leche o las de cría, de las terneras, en vez de, yo vendo terneros, ahora de las terneras no vendo todas, sino que separo una porción para reponer a las vacas que se vayan muriendo, que sean viejas, etc. ¿Sí? Mientras que los animales de reposición externa son animales que yo estoy obligado a comprar afuera. ¿Sí? Por ejemplo, los reproductores. Los reproductores, por lo general, los compro de otro establecimiento. ¿Por qué? Porque de esa manera evito lo que se llama la consanguinidad. ¿Sí? Si yo me quedo con los mismos toros, con las vacas y así, empiezo a tener problemas de cruzamiento, ¿sí? Como cigosis, empiezo a tener algunos problemas de segregación y tenemos problemas. No sé si uno ha leído, ¿escucharon hablar una vez de Felipe, el hechizado? ¿El rey? El rey. ¿Qué problema tenía el muchacho? Varios no tenía. Varios, sí. El famoso Sí, insulto, varios. hijo de primos era. Tenía muchos problemas por consanguinidad, básicamente. Entonces, lo que nosotros tratamos de evitar es que nos ocurran, por ejemplo, cuando uno cría conejos, si uno tiene, que se reproducen rápido, si uno empieza a generar consanguinidad, empieza a tener muchos problemas, por ejemplo, de glaucomas. Empiezan a tener conejos que se quedan ciegos al toque. Entonces, y cae el rendimiento, empieza a haber muchos problemas. Entonces, la forma es, todo el tiempo hay que reponer con conejos externos, de manera a mantener cierta diversidad en el pool genético. Y eso tiene un impacto desde lo económico que vamos a ver en un ratito, sobre cómo impactan las variables económicas. Después tenemos, ya dijimos, fijo vivo, fijo inanimado. También.
¿Qué significa? Que son todos los bienes de capital que no tienen vida propia. Transformer no aplica acá tampoco, así que no cuenta. ¿Qué tenemos? Inmóviles, son aquellos que necesitan que alguien lo propulse, arados, sembradoras, herramientas manuales, los aperos por lo general, y los autopropulsados, tractores, cosechadoras, todos los vehículos, ya sea de combustión interna. Hasta acá estamos. Capital de explotación fijo, vivo, inanimado, y ahora llegamos al capital de explotación circulante. ¿Qué es el capital circulante? Son todas las inmovilizaciones destinadas a cubrir las necesidades corrientes de la producción. Es decir, es la inmovilización de capital que la utilizo o que la realizo para todo lo que es los gastos o el funcionamiento cotidiano, ¿sí?, productivo. ¿Y cómo se calcula? Perdón, ¿por qué inmovilizaciones? Inmovilización, ¿qué significa? Ahora, ahí exactamente, muy buena la pregunta. Estábamos sincronizados. Está bien. Bien, bien, no, por eso estamos. Perfecto. ¿En qué consiste esto? ¿Qué es inmovilizar capital? ¿Qué les suena a ustedes? Un capital que no puedo usar para invertir, sino que directamente ya lo destino a algo fijo. O algo concreto, quiero decir. Pasa que no me metí todavía en la palabra de inversión, que eso lo vamos a ver más adelante. Acá la palabra inversión todavía no apareció, pero algo de ahí se está sobrevolando la respuesta. Bien. La inmovilización de capital. Sí, alguien iba a decir algo, perdón. No, en realidad lo mismo que la compañera, por ahí no hablar de inversiones, pero claro, como dinero que ya se sabe que está destinado al menos para cubrir necesidades. Pero bueno, es lo mismo que dice ahí en realidad. La inmovilización del capital hace referencia, como bien dicen ustedes, que yo no. O sea, está el capital. Una de las cuestiones importantes es que no definimos todavía capital. No lo hicimos de manera adrede. Pero es difícil de conceptualizar el capital. El capital es un concepto tanto escurridizo, diría. Es difícil de trabajarlo o de bastante inasible el concepto de Sí, yo dije amplio de dinero, capital. pero capital incluye otras cosas, es verdad. Exactamente. El dinero es una de las formas. Ahora, como muy bien vos dijiste, el dinero forma parte del capital. Ahora, hay dos conceptos que son importantes que están vinculados. Uno tiene que ver con la rotación y con la inmovilización del capital. ¿Qué es la inmovilización? Es cuando el capital toma una forma. El capital puede ir mutando, porque el capital no es más que una conceptualización humana en cierto momento histórico. Eso es el capital. O sea, el capital no es un concepto tallado en la piedra eterna de la historia de la humanidad, sino que es una construcción de los seres humanos en los últimos, como concepto, 400, 500 años. No es que antes no existía el concepto en el capital, sino que fue virando hacia eso. No me quiero meter demasiado en elucubraciones teóricas. Lo que sí es importante es que el capital puede tomar diferentes formas, ¿sí? Diferentes formas que son más o menos móviles. ¿Qué significa que el capital sea móvil? Que puede convertirse en una cosa u otra. Que tiene la capacidad de permutarse y cambiar la forma. ¿Cuál es la forma más fluida del capital? Que ustedes lo dijeron recién. El dinero. El dinero. El dinero, bajo la forma efectivo, es el capital en su forma más móvil, más líquida, si se quiere. ¿Sí? Puedo comprar cualquier cosa, puedo invertir, puedo ponerlo en plazo fijo, lo que quiera. Ahora, cuando yo, por ejemplo, para hacer una actividad productiva, vamos a hacer alguna otra actividad no agropecuaria, por ejemplo, vamos a hacer tomate. Yo tengo dinero y el dinero lo voy a gastar ¿en qué? ¿Qué voy a comprar? La tierra. Póngale que la tierra, tienen la tierra. Póngale que tenemos la tierra. Están en el fondo de sus casas. Semilla, muy bien. ¿Qué otra cosa? Y fertilizantes, supongo, algún pesticida. Póngale que lo hacemos agroecológico, no lo hacemos. Okay, no le ponemos chimichurri. ¿Qué más ponemos? Agua. El bueno, pagamos la luz. Bien. Pagamos la luz.
Pagamos, bueno, la nafta para ir a buscar las cosas, o la comida del caballo si vamos a ir andando a caballo a buscar las cosas. Vamos a pagarle el sueldo al que vaya a doblar el lomo si no lo hacemos nosotros. ¿Sí? Y vamos, por ejemplo, comprando los biopesticidas, lo que quieran. Ahora, lo que va a ir pasando es que el capital, que era bajo la forma de dinero, se transmutó en formas, o el capital se fue inmovilizando. Quedó inmóvil, bajo la forma semilla. Bueno, la semilla va creciendo, el fertilizante, lo que quieran, pero lo aplico y todo ese capital se inmoviliza. ¿Sí? Se va a ir inmovilizando. ¿Cuándo va a volver a tomar la forma líquida? Cuando venda los tomates. Perfecto. Cuando yo tengo el tomate, que es mi mercancía, en la economía mercantil, yo la vendo, y una vez que lo vendí, eso se llama la realización. Cuando realizo el producto, obtengo de vuelta dinero efectivo. El tiempo, y hay una cuestión que no es que todos los elementos que fui comprando, no todos estuvieron inmovilizados la misma cantidad de tiempo. Uno los puse al principio de la semilla y por ahí el sueldo del que me cosechó se lo pagué al final, entonces el tiempo de inmovilización fue diferente. Pero eso es importante entonces, que la inmovilización termina determinando lo que se llama la rotación del capital. ¿Qué es la rotación del capital? Es el tiempo que tarda el capital en volver a tomar su forma líquida o en su forma más, en su forma original, si quieren llamarlo así. En su forma más fluida, ¿sí? Es el índice de rotación, es el tiempo, ahora vamos a calcularlo, es el tiempo en que tarda el capital, el tiempo promedio que tarda el capital en volver a convertirse en su forma más fluida. Va transmutando y hasta que vuelve a ser dinero. Entonces, y ese es un hecho conceptual grande. ¿Yo cómo voy a calcularlo eso? Yo sumo gastos. Ahora vamos a ver, ¿qué son los gastos? Son los bienes que se agotan, es muy parecido a la definición del circulante finalmente, pero porque los gastos no son más que la suma de todos aquellos elementos, bienes, servicios si quieren, que duran menos de un año, que se agotan en el acto productivo y que yo utilizo para llevar adelante mi actividad. Eso es la suma de gastos dividido mi índice de rotación. ¿Qué es el índice de rotación? Como dice bien la fórmula ahí. Es 12, que son los meses, dividido el tiempo de inmovilización. Es decir, es el tiempo promedio que mi capital se inmoviliza, cambia de forma. Y es importante esto, tiempo de inmovilización en meses. Vamos con el ejemplo clásico que algunos si alguno está cursando de vuelta ya pierde un poco el chiste, pero es fácil. A mí me sirve esto para pensarlo en forma de, por ejemplo, quieren poner un kiosco ustedes, ¿sí? Y saben que van a vender, o vamos a probar, vamos a vender una caja de Guaymallén por mes. Una caja que cuesta 100 de costo, ¿no? Yo la compro al mayorista, 100. Pónganle que todos los meses yo vendo la caja. Si yo me pongo a hacer a fin de año, vamos a hacer una dotación promedio, a lo largo de un año, yo hago la suma de gastos. ¿Cuánto gasté en cajas de alfajores a lo largo de un año? 1.200. 1.200, perfecto. Ahora, la pregunta es, ¿qué capital inmovilicé? Que esto me dice, ¿qué capital necesitaba yo o necesité, qué capital promedio necesité para llevar adelante esa compra de alfajores? 100. 100. Yo no necesito 1.200. Si sumo 1.200, digo, no, necesito 1.200 para arrancar el kiosco. No, necesito 100. Todos los meses vendo la caja y entonces vuelvo a comprar, con lo cual todos los meses vendo 100, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo fue de inmovilización de mi capital? Un mes. Entonces, si hago 1.200 dividido 12, voy a hacer 12 dividido 1, el tiempo de inmovilización, me da índice de rotación 12. Entonces, si hago 1.200 dividido 12, ¿cuánto me va a dar? 100. Yo necesitaba 100 de capital circulante. ¿Entienden el concepto? Ahora, en las actividades... Perfecto, es eso. Ahora, en las actividades productivas, hay dos grandes grupos de tipo de actividades. Lo que se llaman actividades de rescate final o de rescate continuo.
¿Qué significa una actividad de rescate final? Que yo tengo que hacer sucesivas inmovilizaciones y hago una venta al final. Una sola venta cuando termina. Gran parte de las actividades productivas. ¿Sí? Cultivo, voy poniendo el capital, hago una venta al final. No en todas. Soja, maíz, funciona así. Lechuga, funciona así. Ahora, tomate, dependiendo del tipo de tomate, no. Yo voy cosechando diferentes momentos. Pollo de carne, es eso. Lo hago engordar, disculpen si hay alguna o algún vegano, pero bueno, así funciona. Cuando llega el momento, en realidad no lo mato yo, viene un camión, se lo lleva y otra cosa. Ahora, después tenemos las actividades de rescate continuo. ¿Qué significa? Que yo voy haciendo inmovilizaciones, pero paralelamente voy obteniendo productos, mercancías que voy vendiendo. ¿Sí? Por ejemplo, la leche. Yo tengo las vacas y ordeño todos los días y una vez por mes me mandan el cheque. Entonces inmovilizo, pero recibo un flujo de ingresos. La leche, los huevos, funcionan así. Entonces, para facilitarles la vida a ustedes cuando hagamos los ejercicios, consideren que las actividades de rescate final tienen un tiempo promedio de inmovilización de 6 meses, con lo cual nuestro índice de rotación es igual a 2. Fácil. Las actividades de rescate continuo, como el tambo, el tiempo de inmovilización es 1 mes, con lo cual nuestro índice de rotación va a ser 12. A los hechos prácticos de la cruzada. Después, en la vida real, si bien se aplican eso, después hay algunas cosas que lo complejizan un poco más. Perdón, ¿cómo dijiste para el rescate final? Rescate final son 6 meses promedio del tiempo de inmovilización. Entonces, el índice de rotación es 12 dividido 6 igual 2. Y el otro, perdón. Y el otro es dividido 1. 12 dividido 1, que es 1 mes de inmovilización. Ok. Fíjense que lo expliqué y lo tenía en filmina. Tuvo muy brillante lo mío. ¿Es esto que lo que les decía? Bueno, nada, refuerza lo que les decía. El capital puede tomar diferentes formas. Cambia la forma, con mayor o menor grado de inmovilidad. ¿Qué significa mayor o menor grado de inmovilidad? De convertirlo en una forma más líquida. Por ejemplo, les decía, bueno, primero tiene la inmovilidad, la capacidad de circulación y el riesgo. ¿Qué es el riesgo? La capacidad de perderlo al capital. ¿Sí? ¿Entienden eso? Es el nivel de probabilidades, probabilidades de perder ese capital. Entonces, hay formas, vamos a casos extremos. La forma efectivo o dinero es la forma del capital con mayor grado de liquidez. ¿Sí? La liquidez es esta capacidad de convertirse en otra cosa. Facilidad de circulación o de cambiar de forma. En el otro extremo, ¿cuál es una de las formas del capital? ¿Bajo qué forma puede tomar el capital con muy baja movilidad y con muy bajo riesgo? ¿Qué les parece? La tierra. Si yo compro tierra, la tierra tiene muy bajo riesgo. ¿Qué significa bajo riesgo? Y es difícil que desaparezca mi tierra. Es algo que me crezca una laguna y me la haga perder, o me caiga un meteorito, una historia así. No voy a perder la tierra. El capital bajo forma tierra es relativamente estable y de bajo riesgo. Ahora es de baja movilidad. ¿Qué significa? Si el día de mañana es pasado mañana, aparece una opción de inversión, yo no puedo sacar mis 10 millones de pesos bajo la forma de un lote en el departamento de Ascochinga, en Córdoba, y convertirlo en cash para ponerlo en la bolsa. ¿Por qué? Porque tengo que llevarlo a tasar, tengo que ponerlo en la inmobiliaria, tiene que haber un incauto que lo compre, tiene que pagarme, transferirme, Eso lleva meses. ¿Sí? O sea que fíjense que no es una forma tan rápida. Hay formas que son más rápidas, si se quiere. Por ejemplo, los rodados, un auto. Lo pongo en venta, obtengo en 1 mes, hasta lo puedo vender. Fíjense que eso es una forma intermedia. A lo que voy entonces es que tienen que ustedes analizar
el grado de inmovilidad, circulación y riesgo de las formas del capital. Y eso vamos a ver que tiene su correlato en la tasa de interés. ¿Hasta acá estamos? Aparece otro punto de interés, que tiene que ver con cómo evaluamos el capital. ¿Qué criterio usamos para asignarle un valor a nuestro capital? En principio, la primera gran definición es que nosotros trabajamos con unidad monetaria, pesos. ¿Sí? Trabajamos con, todo se mide en pesos. La otra cuestión es que nosotros no podemos usar lo que se llaman precios corrientes. ¿Qué son los precios corrientes? Son los precios de mercado tal cual son. Por ejemplo, nos podemos hacer lo que gastamos en gastos durante un año y hacemos la suma. Pues bien, ahí hay un problema grande. ¿Cuál puede ser con los precios corrientes? La inflación. La inflación. Exactamente. En Argentina, creo que todos o todas están al tanto, existe algo que se llama inflación. No solamente en Argentina, pero bueno, en Argentina Sabemos bastante. Claro, es picante. O sea, digamos, tiene su movida de esa cuestión, pero con lo cual, eventualmente, si nosotros tomamos precios corrientes, podemos tener algunos problemas. ¿Por qué? Porque los análisis estáticos, ¿se acuerdan que dijimos? Necesitan las dotaciones medias de capital, no los momentos de cuándo entra y cuándo sale. Con lo cual, si metemos inflación, ahí pasa a ser importante el momento de ingreso y egreso y no la dotación media de capital. Entonces, tenemos dos estrategias. Nosotros en los ejercicios no nos vamos a hacer esto, ya lo van a tener todos los datos dados, pero esto para el día de mañana, sepan cómo se hace. Hay dos estrategias. Una es hacer una estrategia de indexar o deflactar los precios a un momento común. Usamos el índice de precios consumidos final, que se usa para la inflación, o el IPIM, y para cada uno de los meses vamos a indexar, ajustar por inflación, o aumentamos o disminuimos, ¿sí?, a un momento común. Esa es una estrategia que es bastante laboriosa. La otra estrategia, que es la que más solemos utilizar, es usar lo que se llaman los precios instantáneos. ¿Qué es? Tenemos las cantidades, que eso sí tenemos el dato, pero después vamos a poner todos los valores de los productos o los bienes a un momento único. Por ejemplo, todo a precios junio 2021. Entonces nos fijamos, hay revistas que traen tablas de costos, etcétera, nos ponemos con la revista o con nuestra bajada de precios de junio y le ponemos todo el precio de ese momento. ¿Sí? Entonces lo que nos interesa son las relaciones de precios finalmente, los precios relativos. ¿Entienden? Entonces eliminamos de esa manera la variable o la posible variable inflacionaria. Paso una consulta antes de que sigas, porque Sí. me perdí en realidad con lo anterior. Para evaluar el capital, igual ahí dice que no puedes utilizar precios corrientes. Exactamente. Los precios corrientes son en un momento dado, ¿no? Por eso decías Son que no tienen en cuenta la inflación. No, al revés, son los, claro, tiene metida la inflación. Los precios corrientes son los precios tal cual son, los precios de mercado. Es decir, los gastos, por ejemplo, compré en enero 100 kilos de semilla a 1.000 pesos. Después volví balanceado a 1.000 pesos. Después en febrero me costó 1.200. Ahora en septiembre me van a costar 2.000 pesos. Yo si anoto ese valor, lo que estoy metiendo en el medio, ¿qué es? La inflación. Si compré 100 kilos todos los meses, ahora vas a ver que va aumentando. ¿Por qué aumenta? Y por la inflación. Si yo en mi análisis meto esa modificación en los precios debido a la inflación, no voy a poder realizar un análisis de costos de producción. Voy a tener, o sea, en realidad voy a tener cualquier cosa, no va a tener ningún tipo de validez. A mí lo que me interesa es la dotación media de capital. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Opción A es para cada mes ajustarlo por el índice de inflación, ¿sí? Entonces lo llevo todo a precios constantes, que son los precios eliminada la variable de aumento de precios inflacionaria. O la otra opción es usar lo que se llaman precios instantáneos. Es decir, tengo para enero, febrero, marzo, etcétera, 100 kilos de balanceado, pero después le voy a poner el precio
de, pongamos, junio 2021. Entonces, el precio de todos los insumos uso el del mismo mes. ¿Sí? Entonces son precios instantáneos, como sacar una foto. ¿Me siguen? Ok, y después lo otro de que el análisis, no entendí, el análisis estático no va a analizar momentos de ingresos y egresos. ¿A qué se Claro, refiere? ¿se acuerdan? Es lo que hablamos al principio, que el análisis estático lo que busca es un análisis estático, es sacar una foto de las cantidades medias de capital que necesito. Eso es lo que yo analizo. Es estático, su nombre le dice, es una foto. El análisis dinámico de flujo, que es el que vamos a ver para evaluación financiera, ahí sí pasa a ser importante los momentos, es una película si querés verlo de cierta manera, entonces ahí pasa a ser importante cuándo entra y cuándo sale mi flujo de ingresos y egresos. Suele ser en una ventana de más de un año aparte. Pero es una buena foto. Es pensar, el estático es sacar una foto. Yo quiero sacar una foto de mi establecimiento en año X. Una foto. Un análisis dinámico es una película. ¿Sí? Una sucesión de fotogramas. Ya vimos qué criterio para evaluar el capital. Ahora vamos a ver qué formas de evaluación del capital existen. ¿Qué formas puede tomar el capital para evaluarlo? El primero, más sencillo, el valor a nuevo de los bienes. Como su nombre dice, es el valor de mercado actual a un bien nuevo. ¿Sí? Valor a nuevo, es el valor que podríamos encontrar en el mercado al día de hoy. Después tenemos el valor Brasi de los bienes. ¿Qué significa? Valor residual activo circunstanciado. Circunstancial. ¿Qué significa esto? Hay bienes que tienen vida útil limitada. ¿Qué significa esto? Que no tienen una duración infinita. Y eso significa que a medida que va pasando el tiempo, los años, va perdiendo progresivamente su valor. ¿Sí? No es lo mismo una casa nueva, una casa de 20 años, una casa de 50 años. Va perdiendo progresivamente su valor. Nosotros vamos a usar una asunción de que tiene una pérdida lineal del valor. ¿Sí? Y entonces nos interesa, haciendo un análisis de Brasi, evaluando con Brasi, nos interesa saber el valor de un bien en un momento determinado de su vida útil. ¿Sí? ¿Cuánto es la vida útil de los bienes? Eso ya está en tablas, está estabulado, tablas que ya están acordadas. Por ejemplo, una vivienda tiene una vida útil, un inmueble de 50 años. Entonces, de 0 a 50 años, nosotros sabemos que nuestra casa en cuestión actualmente tiene 30 años, entonces nos quedan 20 años todavía de valor. Con lo cual queremos saber el valor exacto que estamos teniendo en este momento. ¿Cómo lo calculamos? Con la siguiente fórmula. Brasi es igual a valor a nuevo por vida futura probable, es decir, los años que le quedan, sobre duración total del bien. ¿Sí? Vida útil total. ¿Hasta ahí estamos eso? Tenemos después el BR. Sí. ¿Vida cuánto? Es valor a nuevo, es el valor bien de esos nuevos, por vida futura probable, es decir, los años que le quedan de uso, dividido la duración total o la vida útil total, es lo mismo, como quieran llamarlo. La vida útil total. Pónganle en una vivienda, son 50 años. Eso en los ejercicios ya se los van a dar como dato, pero eventualmente el día de mañana, si tienen que hacer un cálculo de costo de producción, ahora con la internet es más fácil, ahí también muestro la hilacha, en mi época no había internet, uno tenía que ir a los libros que tenían tablas. Ahora uno pone en internet y ya te aparecen las tablas con todos los valores. Y después nos queda el BRP, valor residual pasivo. ¿Qué es el valor residual pasivo de los bienes? Es el valor que le queda, que tiene un bien una vez que cumplió su vida útil total y se destina para un uso al cual no fue creado o pensado originalmente. Es el valor que tiene un bien para un uso al cual no fue pensado originalmente una vez que terminó su vida útil. ¿Cuál sería un ejemplo de eso? Ahí vamos a ver ejemplos. Por ejemplo,
un tractor tiene una vida útil, más fácil, un auto. Un auto tiene una vida útil de 10 años. Una vez que termina su vida útil, ¿para qué puede servir ese auto? ¿Qué se hace? Repuestos. Repuestos o chatarra. Un tractor. Porque aparte el tema tiene que ver, vamos a ver la vida útil de los bienes, tiene dos elementos. Uno tiene que ver con la vida útil, con la temporalidad, con los años. Una vida útil determinada no significa que pasado 10 años la camioneta se desarma, sino que económicamente ya cumplió su vida útil, ¿sí? No significa que yo lo voy a prender fuego en el fondo de mi casa porque ya cumplió los 10 años. Significa que económicamente ya cumplió su vida útil. Entonces se puede eventualmente vender para chatarra. Un arado de reja y vertedera también puede cumplir su vida útil por una cuestión temporal o por una obsolescencia tecnológica. ¿Cuál es la definición de valor residual pasivo? Es el valor que tiene un bien para una vez que cumplió su vida útil para un uso alternativo al que fue creado. Es el valor que tiene un bien con un uso alternativo al cual fue creado. Entonces, para chatarra, una vaca, las vacas de cría, ¿cuál es su objetivo primario? O un toro. Tener un toro. Más claro todavía, un toro. ¿Para cuál es su objetivo? Tener ternero. Exacto, reproductor. ¿Qué pasa una vez que cumplió los 5 años que le correspondía? ¿Qué se hace con ese toro? ¿Lo matan para hacer carne? Exactamente, se vende para carne de pésima calidad, pero tiene un valor eso que es para carne. Entonces el BRP surge de ese valor. Un arado de reja y vertedera, una tecnología que ya no se utiliza más, casi te diría, tiene un valor. ¿Y por qué? Y se vende, yo qué sé, para la entrada de un restaurante gauchesco, ahí en Tomás Jofré, le ponen en la entradita un arado. O sea, el valor ya es como una cuestión, como una gran maceta, un macetero gigante, pero no es para trabajar. Como fierro viejo lo puedo vender. Entonces, todos esos elementos constituyen el BRP, valor residual pasivo de un bien. ¿Sí? ¿Estamos? Estamos. Bárbaro. Ahora con todos estos elementos vamos a empezar ya a armar todos estos ingredientes, vamos a empezar a armar nuestro cóctel de los costos de producción. El primer elemento que nos interesa son los gastos. ¿Sí? Gastos que ya empezamos a definirlos hace un ratito, son todos los bienes y servicios que son necesarios para llevar adelante el funcionamiento operativo de la actividad. Se caracterizan porque tienen un solo uso, se agotan en el acto productivo y duran menos de un año. Y ahí entran los insumos, los servicios, los salarios, etcétera, los impuestos, todos los animales que se usan para producción, ¿sí? Los novillos, los pollos parrilleros, etcétera. Todo eso son gastos. Después tenemos otro elemento importante, que son las depreciaciones. Tanto gastos como depreciaciones son costos objetivos, ¿se acuerdan? No explícitos. ¿Qué son las depreciaciones? Es la cuota de capital, la cuota de valor necesario para mantener el capital que va perdiendo su valor. Es la cuota para mantener el capital que pierde su valor. Es decir, se aplica a todos los bienes con una vida útil limitada. ¿Sí? Se aplica la cuota no la tengo que ir a pagar al banco. Es una cuota, es un costo que tengo, un componente de mi costo dado por la pérdida progresiva de valor de mis bienes, porque se van gastando. ¿Sí? Y ahí entonces... Perdón, ¿para después poder renovarlos? En realidad no es que yo haga no, porque ahí hay una cuestión, no es una cuestión administrativa de hacer una separación de fondos para poder comprarlo. No, eso es lo importante. No es que yo estoy guardando plata en mi cuenta para decir, después voy a comprar, con este puchito que separo me compro la camioneta nueva. No es eso, sino que es un costo, es el costo que yo tengo porque el bien está perdiendo su valor. ¿Sí? No es que lo deposito en el banco, pero es un costo que no lo estoy pagando en cash, pero sí es un costo real en el sentido de que mi capital se está desvalorizando. ¿Sí? Porque hay dos causas de
la depreciación, el desgaste temporal y el uso, y la obsolescencia tecnológica. Por ejemplo, las computadoras tienen una vida útil total de 5 años, ¿sí? No significa que se gasta por su uso una computadora. Es más, yo puedo agarrar una computadora y la meto en una caja y la dejo en una pieza cerrada y la saco en 15 años. No la enchufé una sola vez. Ahora, cuando la enchufe no sirve para nada esa computadora. ¿Por qué? Porque quedó obsoleta. Entonces tenemos dos causas de depreciación: desgaste y obsolescencia tecnológica. Hay dos métodos de... No entra no sé, hay una que se llama obsolescencia programada, que es como que, más allá de lo que vos dijiste, de que realmente el aparato no funciona, más allá de la época. Pero eso es otra cosa, eso se hacen métodos para que se rompe o deje de funcionar en un momento que se planificó. Es otra cuestión. La obsolescencia tecnológica en estos casos muchas veces no estuvo programada, sino que hay un cambio tecnológico, por ejemplo. ¿Sí? No es Ok, que pero no hace, o sea, hace referencia a eso, a lo que vos decías, que queda No. obsoleto, pero claro, sí, de que queda obsoleto, dijiste. Claro, queda obsoleto, pero no es que estuvo programado. Por ejemplo, cuando la siembra No, directa... programado no, decía ya te digo sí, que sí, eso no, sí, pero digo, queda sí. obsoleto, pero eso no implica que no funcione, digamos. Claro, Por ahí exactamente. funciona, pero Pero ya no te sirve también. Si es obsoleto, no cumple su función. Tampoco sirve. claro. ¿Para qué lo querés? Ese es un arado de reja y vertedera. Si lo enchufás a un tractor, va como piña. Ahora eso no se usa más. Entonces puede ser nuevo, pero no sirve para nada. Nadie lo va a usar. Es eso. Claro. Hay dos métodos para eso. Ahora vamos a ver algo del tipo de las reposiciones. El método lineal y el acumulativo. Nosotros vamos a trabajar en la cursada solamente con método lineal. Qué fácil la fórmula. Es valor a nuevo dividido vida útil total. Es decir, le asigna una pérdida progresiva y lineal a los bienes. Todos los años pierden la misma cuota de valor. En el acumulativo se entiende bastante bien cuando uno analiza la pérdida de valor en los autos, por ejemplo. ¿Qué significa? Que al principio, los primeros años, pierden valor muy rápido y a medida que va pasando el tiempo, la pérdida de valor se va disminuyendo. Por ejemplo, cuando uno saca los autos que son patentados de un año al otro, de 2020 a 2019, rápidamente pierde un 30 o un 20% del valor. Ahora, un auto 95 o 90 o 88, y ya la pérdida del valor no es equivalente al que pasa en los primeros años, ¿sí? Entonces, eso es un método acumulativo. Nosotros vamos a usar solo lineal. Hay un caso particular que tiene que ver con los animales ¿se acuerdan que vimos capital fijo vivo, los animales que son de reposición interna? Fíjense, los animales de reposición interna no se deprecian. ¿Por qué? Porque lo importante no es los individuos del rodeo. O sea, cada uno de los organismos, cada individuo, cada animal, sí tiene, obviamente, que se va poniendo viejo, se va a ir. Pero lo importante es analizar mi rodeo, o sea, la cantidad total de animales. Y ahí lo que ocurre es que como yo hago reposición interna, finalmente logro que mi rodeo mantenga su valor de manera constante. Por lo tanto, no se le calcula una cuota de depreciación, ¿sí? A los animales de reposición interna. ¿Hasta ahí estamos? ¿Puedo hacer una pregunta de lo Sí. anterior? El valor a nuevo es en el momento que se compra el bien, porque por ejemplo, pensando en esto de la inflación. Es el valor actual que se compra. No, el valor actual si uno lo fuese a comprar el día de hoy. No en el que lo compré hace 10 años, sino si lo fuese a comprar ahora. Ok. O Es sea, decir, se va actualizando, digamos, ese precio. Exactamente. Todos los años me pongo y me fijo cuánto es. Exactamente. Porque van cambiando. Lo importante acá es entonces los precios relativos, la relación de precios, cantidades entre los productos y capital, pero no el histórico, sino el de ese año. Una foto de todos los años. Ok, gracias. El otro elemento que vamos a ver es el interés. Y el interés está relacionado fuertemente con nuestro costo de oportunidad. Es lo que charlábamos. Al tomar decisiones podemos inmovilizar el capital en la opción A o en otras opciones, B o C. Con lo cual, yo le voy a exigir a A que genere al menos ingresos equivalentes a B.
Ahora, para comparar A, B o C, B y C, para ser comparables, tienen que tener riesgos y movilidad del capital equivalentes a la opción A, ¿sí? Entonces, mi costo de oportunidad me dice que el capital inmovilizado en A debe generar rendimientos al menos equivalentes a B. Y eso se materializa en lo que se llama una tasa de interés. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar con tasa, para esto, con tasa de interés simple. Capital por interés. En lo que se llaman con tasas reales, que son, vamos a verlo en la segunda parte de la cursada, las tasas reales, vamos a verlo más en detalle cómo se calcula. Una tasa real es una tasa que está afectada por el coeficiente de inflación, por la capitalización y por la inflación. Es la tasa afectada por la inflación, tasa real. Y se calcula sobre todo el capital invertido, valor a nuevo o BRASI. Y entonces, el costo de oportunidad, que se mide a través de una tasa, es donde aparece lo que había planteado muy bien su compañera. ¿Qué tasa elijo? ¿Cómo elijo un costo de oportunidad? Y ahí es donde se queman los libritos, porque no hay un manual de buen uso. Tiene que ver con sentido común y algo de estaño, como diría Jauretche. Algo de calle. ¿Por qué? Porque la tasa que tenemos que elegir debe ser aquella que permita la evolución normal de la explotación. ¿Qué significa la evolución normal? La evolución normal es la tasa de interés general de la economía. Es decir, mi explotación está inserta en un marco capitalista, con lo cual el capital puede movilizarse en una actividad agropecuaria o de hacer maíz, chancho y lo que fuera, o puedo ponerla en otra actividad agropecuaria de otra zona, o eventualmente podría sacar la plata y poner una plata en una fábrica, una sociedad anónima, o podría ponerla en el banco. O sea, hay una cuestión importante que, restringido por el grado de movilidad de las formas que tiene el capital y su movilidad, esto si es tierra, si es financiero, si es efectivo o si son insumos, lo que fuera, pero el capital va a tender a fluir, a tender hacia donde se retribuya al mismo. ¿Cómo? Bueno, el capital, la retribución del capital tiene una tendencia a equipararse. Piensen ustedes al capital o al capitalismo, mejor dicho, como un movimiento de fluidos, ¿sí? Entonces va a tender en las diferentes ramas económicas, industria, agro, etcétera, va a tender a ir a equilibrarse yendo hacia donde mejor lo retribuye, siguiendo la gravedad, si se quiere, ¿no? Hacia donde mejor es retribuido. Entonces, se va a tender a generar lo que se llama una tasa normal de ganancia, que es la ganancia media u ordinaria del capital. Con lo cual, el primer concepto debería ser, bueno, la tasa debería permitir la evolución normal de la explotación. ¿Qué significa? Que genere esa actividad una ganancia similar al de otras actividades de igual riesgo, nivel de inversión, a nivel de dotación de capital, etc. ¿Sí? La tasa también tiene que incluir el valor del costo del financiamiento agropecuario. Esto tiene que ver las tasas reales para acceder al financiamiento, créditos, fideicomisos, etc. Y también debería incluir dos cosas. Por un lado, las oportunidades reales, alternativas de la unidad productiva que estamos analizando. No es lo mismo hacer un análisis de costo de producción para Adecoagro, que es de Soros, que de unas unidades de agricultura familiar en Chelforó, pónganle, en una zona de Malcheta. O sea, ¿por qué? Porque cambian las oportunidades alternativas. Tienen que ser alternativas reales, por un lado. Y por el otro, el nivel de riesgo, que va a depender del momento histórico. No es lo mismo hacer un análisis en el 2001 que en el 2007, que los precios de los commodities estaban yendo en un cohete, o en este momento. ¿Sí? Y en este momento, pónganle que alguien hace ganadería. No es lo mismo hacerlo ahora que hace 4 meses atrás, antes que pusieran las restricciones a las exportaciones a China, que cambió el escenario. Entonces, fíjense que es un análisis situado. Tengo que ver qué momento, porque cambian las opciones y los niveles de riesgo. ¿Sí?
Entonces, ¿cuál es el criterio? Y depende de varias cuestiones. ¿Sí? Usar la tasa de interés bancario, ajustarla, ver también el nivel de riesgo. No es lo mismo hacer una inversión en capital fundiario en tierras que son de baja movilidad y bajo riesgo que en comprar insumos, que son formas de mucha mayor movilidad, con lo cual seguramente le corresponda mayores niveles de riesgo y tasas de interés más altas. ¿Sí? Con lo cual, no hay un criterio único para su determinación. ¿Hasta acá estamos? Vamos a ver esta tablita que resume bastantes cosas y después ya vamos a dejar para la próxima las medidas de resultado. Fíjense esta tabla. Parte de lo que fuimos viendo se termina condensando en una tabla de doble entrada que va a operativizar bastante cuando tengamos que hacer los ejercicios. El capital fundiario, ¿se acuerdan? Clasificamos el capital de acuerdo a capital fundiario y de explotación. Fundiario, tierra libre, mejoras. ¿Cómo se hace la evaluación de capital? Con valor a nuevo. ¿Sí? ¿Por qué? Y no se deprecia. La tierra libre de mejoras no se le calcula cuota de depreciación. ¿Por qué? Porque la tierra manejada racionalmente o no utilizada nunca pierde su valor. De hecho, hay una tendencia a su aumento, el aumento pasivo del valor de la tierra. Con lo cual, la tierra libre de mejoras siempre se evalúa con valor a nuevo y no se le calcula cuota de depreciación. Las mejoras extraordinarias, ¿se acuerdan? Aquellas que mejoraban el valor de la tierra y que una vez hecha no podíamos separar qué es tierra y qué es mejora. Las acequias, las curvas de nivel. Se evalúan, la evaluación siempre se hace con valor a nuevo y no se le calcula depreciación, forma parte después de la tierra, aunque sí se le pueden computar gastos de conservación. Por ejemplo, en las acequias pagarle a alguien para que se desmalece y saque las raíces de los álamos y sauces. Pónganle. O del desmonte. El desmonte es una mejora extraordinaria. Y después, una vez que se realice, solo tiene gasto de conservación. Y ojo, y no piensen que todos los desmontes son malos. Uno se vería tentado a pensar, no, el desmonte siempre es malo en Santiago del Estero. Piensen ustedes que uno de los mayores problemas de región pampeana es la invasión de forestales de casi nulo uso agropecuario, invasivas, exóticas. Caso del acacio negro. El acacio negro empieza a llegar a través de los arroyos y una vez que ocupa todo, no entra nadie ahí, no lo comen las vacas, no podés cultivar, se hace un monte que no entra nadie. Entonces, poder liberarlo, que es el desmonte, requiere un capital enorme y después las tareas son de conservación porque hay que ir sacando regularmente los renovables de eso. Una porquería mayúscula del acacio negro. Después tenemos las mejoras ordinarias. ¿Se acuerdan? Todo lo clavado y plantado en el suelo. Que estas sí tienen una vida útil limitada. Al tener una vida útil limitada, una perforación, un monte frutal, un alambrado, se le calcula o se hace la evaluación del capital a través de su BRASI. ¿Sí? El capital en un momento determinado. Con lo cual también se le calcula una cuota de depreciación. Después tenemos el capital de explotación. El fijo vivo y el fijo inanimado. Fíjense, el fijo vivo tenemos de reposición interna, ¿se acuerdan? Decíamos las vacas de cría, que se evalúan con su valor a nuevo, porque mantienen el valor de su rodeo, y no se le calcula, por lo tanto, la cuota de depreciación. Los animales de reposición ahí externa, está mal la filmina, se evalúan a través del BRASI y la cuota, y se le calcula una cuota de depreciación. Después tenemos el capital de explotación fijo inanimado, tractores, arados, camionetas, cosechadoras, etcétera, que se evalúan con su BRASI y tienen una cuota de depreciación. Y por último, el capital de explotación circulante, que se calcula como la suma de los gastos dividido el índice de rotación y no aplica cuota de depreciación. ¿Sí? Y entonces llegamos acá, y vamos a dejar picando acá. Está saliendo humo de las neuronas, me imagino. Por eso es una clase intensa esta. Vemos a la primera definición de costos de producción. Definición operativa, ¿no?
¿Qué son los costos de producción? Volviendo al principio, son las asignaciones, las inmovilizaciones necesarias para garantizar o asegurar la continuidad de mi actividad. Y los costos de producción no son más que la suma de gastos, depreciaciones e interés. O dicho de otra manera, los costos de producción no son más que la suma de costos explícitos más costos implícitos. ¿Sí? Acá hay alguna propuesta para el operatorio de ejercicios, que vamos a hacerlo ya creo que a partir de la próxima clase. Y vamos a dejar acá picando en la determinación de medidas de resultado. ¿Preguntas? Perdón, Francisco, yo tengo una consulta. No sé si me quedó muy clara la diferencia entre lo que era las mejoras ordinarias y el capital de explotación fijo. Mejoras ordinarias es todo lo que está clavado y plantado en el suelo. ¿Sí? No lo puedo mover. Mientras que capital de explotación fijo es todo lo que se le agrega al predio para ponerlo en producción, pero no está ni clavado ni plantado. Ah, ok. Genial. Por ejemplo, capital de explotación de mejoras ordinarias es un alambrado, un molino de viento, una perforación o un monte frutal. Puede ser algo vivo o no, o una cortina, rompeviento. Mientras que mi capital de explotación es todo lo que se le agrega a mi fondo, ¿sí?, para llevar adelante la actividad. Y entonces ahí tenés tractores, como arados, camionetas, herramientas de trabajo, palas, etc. Ok, gracias. De nada. No sé si hay más preguntas. Bueno, me imagino que hay que dejarlo macerar un poco la cuestión. Péguenle una repasada al libro verde de Pagliettini. Vamos a ver la próxima, que es el martes, medidas de resultado, vamos a ver margen bruto, todos los instrumentos esos. Margen bruto, margen neto, rentabilidad, y vamos a ponernos manos a la obra. Una pregunta, ¿esto más o menos que reemplaza un poco el libro? Porque yo intenté leer, leí los primeros capítulos y no entendí nada, o sea, me sonaban los nombres ahora en la clase, pero la verdad que ahora me quedó muchísimo más claro. ¿Cómo si lo reemplazan? En realidad lo que hicimos fue explicarlo del libro. Yo me ajusto a la mayor ortodoxia posible de la bibliografía. No, es el libro, es esto, pero ya que se los expliqué, pero es el libro. Ah, ok, genial. No, si esto es por eso, seguramente ahora hagan el ejercicio, sentarse a leer el libro después de la clase y van a ver que, es esto lo que me estaba diciendo el libro. Es esto. Por eso, esto está tal cual el libro, por eso es fundamental que le peguen una mirada al libro y repasen a través del libro. Pero de hecho, las definiciones están sacadas del libro. Para la clase que viene también, Francisco, es el capítulo 4, medidas de resultado. Ahí va. Y que está sacado también, por eso es importante. Claro, está sacado del libro, copy-paste del libro, pero para que justamente no haya diferencias entre los contenidos que tengan que estudiar y lo que yo dé. Pasa que está explicado, esa es la diferencia. Quería hacer una consulta, pero pensando más en el parcial y la dinámica, o sea, calculo que va a ser sobre todo ejercicios, que igual eso obviamente se mezcla con la teoría. La teoría respalda, pero... No, es fácil. Eso son 10 puntos, de los cuales 6 puntos son teoría, 4 puntos prácticos. Claro, pero digo, preguntas a desarrollar un concepto teórico como estuvimos viendo ahora. Sí, en algunas cosas sí, pero lo que pasa es que todavía nos quedan bastantes temas. Entonces, hay temas que son puramente teóricos, por ejemplo, de economía agraria, la que vimos la vez pasada, del sector agropecuario. Ahí van a ser teóricos, por ejemplo, enumere o desarrolle 3, 4, no sé, impactos o cuestiones vinculadas al ambiente y el sector agrario. ¿Cuál es el aporte del sector agrario a la economía argentina?
ponerle una posible pregunta. Y después, para costos, no te voy a preguntar eso, sino que te voy a decir, un ejercicio. Calcule la rentabilidad y el costo de una explotación, no sé, después vamos a hacer los ejercicios, van a ver cómo son. Ok. Es eso. Calcule el arrendamiento, así. O te puedo preguntar cuando vean renta diferencial. Cuestión vinculada a eso. Son preguntas teóricas concretas. Fíjense que en el documento compartido hay varios ejercicios de antiguos parciales que están ahí puestos. Para que vean el nivel de complejidad, digamos. Y otra cuestión es que yo por lo general, la cátedra por lo general no tomamos cosas que sea un nivel de profundidad que no es el que hayamos trabajado. Entonces, tratamos de entrenarlos para responder a ese nivel de complejidad y después se evalúa eso. Pero lo que pasa es que tienen que tener lectura de lo teórico y de lo práctico, digamos. Cierto grado de picardía, si se quiere, pero no preguntamos cosas que no se trabajaron. Ok. Bárbaro. Bueno, no sé si hay más preguntas. Si no...